Buenas noches. Fernán Pérez de Guzmán, un clásico de la literatura española, escribió en el siglo XV un libro que también es un clásico, Generaciones y Semblanzas. Luis Antonio de Villena, que es un autor moderno, como diría Azorín, porque para alcanzar la condición de clásico hay que morirse y él afortunadamente aún no lo ha hecho, acaba de publicar con sello de Pretextos Nuevas Generaciones y Semblanzas. De ese libro, de ellas, vamos a hablar durante casi 50 minutos. Da para eso y para mucho más. Son retratos de escritores de nuestro tiempo. Falto yo. Buenas noches. Luis Antonio, ¿se ha enfadado ya alguno? Y si digo ya, es porque conozco a mis colegas y sé que muchos de ellos, por no decir casi todos, son gente vanidosilla y un poquito picajosa. Sí, todos lo somos en general. Y uno de los problemas de este libro, a priori, era precisamente el escribir de gente viva. Porque el origen del libro, que fue sugerido por el editor de Pretextos, era hacer retratos, semblanzas de escritores que yo hubiera conocido y tratado, pero que ya habían muerto. Con lo cual eso deja mucha amplitud, porque ya no tienes que estar pensando si este adjetivo le va a molestar o no. Delitos perfectos. Entonces, la verdad es que el libro, digamos, como el 60% de los semblanzas son de personajes que murieron. Con algunos tuve muchísima amistad y me hubiera dado para hacer no una semblanza, sino un libro entero. Pongo el caso de Alexandre o de Rosa Chacel. Pero luego se nos ocurrió que para que el libro no pareciera así tan solo del pasado, pues podía haber también de gente nueva. Yo ahí no sé si cometí un error o es inevitable. No hice una lista, quiero decir, lo dejé un poco al azar, porque hay muchos amigos míos, muchos. Podrías estar tú, podría estar Álvaro Pombo, podría estar Soledad Puerto, las personas que son con las que yo tengo buena amistad y que podrían haber estado y que no están por ningún motivo, simplemente porque no era una lista telefónica, no iban a estar todos. Y lo fue haciendo al azar, pero sí... Claro, tú dices que no es una galería. No es una galería, es una claro, es decir, faltan gente y evidentemente falta gente, pero que tendrán su momento, espero yo, porque a mí me gusta este tipo de literatura. Ahora, yo lo que sí quise es que los que estuvieran fueran esencialmente, o hubieran sido esencialmente amigos. Hay muchas formas de amistad, pero esencialmente amigos. Y digo al principio que no hay enemigos, digo en el prólogo... No hay enemigo ni agua. Eso es, digo, que no meto enemigos. Porque incluso el que podría poner, al que se le pone algún reparo, que es Juan Goytisolo, yo se los he puesto muchas veces, pero yo a Goytisolo, aunque él no lo crea, le tengo cariño y admiración. Lo que pasa es que me parece que es muy rácano cuando habla de la literatura española. Es decir, cuando habla de literatura española está siempre, en fin, niega la mayor, niega casi todas. Es decir, la literatura española para él es el Arcipreste de Hita, la Celestina, Blanco White, Azaña, y debemos suponer que él. Pero prácticamente nada más. Julián Ríos. Bueno, y Julián Ríos ya moderno, y luego salta algún sudamericano, que ahí sí es más generoso. Con los sudamericanos es mucho más generoso. No te lances, Luis Antonio, deja que te vaya poniendo nombres encima del tapete. Antes de todo, tú citas a Rémy de Gourmont, que decía que todo retrato es una máscara. Y tú dices, sí, es verdad, todo retrato es una máscara, pero una máscara puede ser también, valga la contradicción, un retrato del personaje, ¿no? Sí, y lo suele ser. Es decir, decía también Oscar Wilde que las máscaras al final son las que nos representan, es decir, porque nosotros nos terminamos haciendo una máscara. Entonces, claro, cuando retratas una máscara, en el fondo estás retratando una parte de lo que el individuo se ha construido a sí mismo, ¿no? No siempre, a lo mejor es la verdad íntima, pero es la verdad visible en muchos casos. Y ahí es donde te decía que depende el grado de amistad que tengas. En unos no puedes ver más que la máscara, en otros ves la máscara y lo que hay detrás de la máscara, porque la amistad ha sido más Tú profunda, además ya habías trazado a lo largo de tu historial literario otros retratos, de Gil de Viedma, estuviste aquí, sí, de González Iglesias, de Caballero Bonal, por ejemplo. Sí, eso es lo que pasa, es que no los he metido porque, por ejemplo, bueno, el de Gil de Viedma era un librito, sí, como recuerdas, por tanto eso no venía a cuento, claro, porque ya había hecho un libro muy reciente, y los de Caballero Bonal y González Iglesias es que están publicados en un periódico y por tanto no tenían el mismo tono, los hubiera tenido que rehacer, ¿no? Y como eran muy recientes,
pensé que ya estaban hechos, insisto, y no era un catálogo. Y sobre todo lo que yo quería era el principio, era hablar de los que yo había conocido, porque he conocido a muchos y a muchos bien, pero a los más antiguos, es decir, a los más clásicos. Es decir, ahí está, claro, está Alberti, que tú lo has sacado ya varias veces, Alexandre, Rosa Chacel, Jorge Guillén, Juan Larrea, personas a las que yo he tratado. Pero tú dices que a algunos no los has incluido porque no tienes perspectiva suficiente todavía. Bueno, y algún amigo cercano no está porque, digamos, a lo mejor lo veo mucho y también se daba el problema... Mendicuti, lo digo, ¿no? Uno de los problemas era el decir, bueno, yo a Mendicuti le quiero mucho, es una persona estupenda, pero un retrato siempre tiene que tener luces y sombras. Entonces, las pequeñas sombras que le podía poner, yo no estaba seguro si él las iba a tomar bien o mal. Entonces preferí, luego eso se lo he contado a él, o sea que lo sabe, preferí no ponerlo ante la duda de si las sombras las sombras, entre comillas, le podían molestar. Luego él me dijo, hombre, pues habérmelo preguntado. Claro, tenía eso razón, te iba a decir yo, que a lo tenía mejor razón. La peor sombra es no haberlo incluido. Tenía razón. De hecho, él se enfadó un poquito, se le pasó muy pronto, porque es buena persona, pero al principio se enfadó un poquito porque yo no le había incluido por no preguntarle si un determinado aspecto que yo iba a poner de su personalidad le iba a molestar o no. En cualquier caso, tú también dices en el prólogo que no faltarán ocasiones futuras. Claro, y porque espero, como te digo, hay muchos amigos que se han quedado ahí pues, sin ningún motivo, por el puro azar, porque no estaba haciendo un listín telefónico, pero te digo, por ejemplo, Álvaro Pombo o Soledad Puertolas serían dos de los casos con los que yo tengo mucha amistad y que no están. Pero es que eso, las ausencias no significan nada. Alguien ha escrito a la cuento de este libro, Luis Antonio, que son una especie de anticipo de las memorias que aún no has escrito. Bueno, eso me ha dicho alguien, sí, porque como yo he venido escribiendo memorias a trocitos, sí, ¿no? Claro. Memorias a trocitos. Y ya van muchas personas que me piden que por qué no hago un libro de memorias, pues porque, mira, un libro de memorias que podría hacer, pero sería muy grande, serían como 2 tomos, así, porque si de verdad hiciera unas memorias serias, así, Mira, un Luis poco... Antonio, yo estoy escribiendo ahora mis memorias, un primer volumen, y me he dado cuenta de que tendrán que ser por lo menos 5, Pues, o sea que no te asustes ¿quién por sabe? 2. Pero es que eso de repente me lanzaría a ese proyecto dejando en medio otros. Ya. Entonces, bueno, es un proyecto que tengo, pero que lo tengo como un poco más a largo plazo, no ahora mismo. Y esto pues cumple, claro, son memorias, porque yo hablo de, insisto, no son retratos literarios, pretenden ser evidentemente literatura, y literatura amena, creo que lo son en ese aspecto, pero claro, son un poco memorias porque siempre son autores a los que yo he conocido y por lo tanto yo salgo también... Me cuentas porque, muchas escenas claro, de vida, cuento escenas compartidas. de la vida compartida y algunas muy íntimas. Creo que uno de los más atractivos en ese aspecto es, por ejemplo, el de Rosa Chacel, porque cuento alguna escena que no se ha contado nunca y que es muy significativa de lo que era ella, de la dureza que tenía ella y al mismo tiempo del sentimiento de fracaso. Rosa era una mujer, conmigo fue enormemente cariñosa. De María Zambrano, dices, ¿no? Claro, y María Zambrano, bueno, a María Zambrano la traté mucho menos, pero a María Zambrano me permitía hacer, el retrato es una especie de pequeña parodia cariñosa, porque yo asistí, un día que fui a verla, a una entrevista que le hacía un periodista novato, es decir, no era nadie conocido, un periodista novato del país, y el periodista le preguntaba, pues, cosas habituales, muy corrientes. Y María, ¿qué le significó a usted el exilio? Roma, por ejemplo. Y ella, que estaba fumando con la boquilla y miraba así, dijo, Roma son calaveras. Roma son calaveras. Porque es el pasado el que me viene a buscar a mí, o estoy yo yendo en los vericuetos del ser hacia un pasado que no será pasado, bueno, más que será concebido Zambrano, ¿no? como presente activo en el pasado nunca existente. Pero tú antes, claro, que esto estaba un periodista. El periodista no sabía qué escribir. Imagínate lo que sacaría. No sabía qué escribir. Pues yo no lo vi, pero supongo que se lo tuvo que inventar, porque no le contestó ninguna pregunta en sentido directo y normal. Le ha hecho Claros del Bosque, esos textitos que ella recogió con el nombre de Claros del Bosque, algunos muy bonitos,
Pues eso es lo que le puso. Pero estabas hablando de Rosa Chacel. Bueno, Rosa, la que yo... A Rosa no le dieron el Cervantes al final. No, no se lo dieron, no se lo dieron. No llegaron a dárselo. Y eso es una cosa que a ella le dolía. Ella pensaba que habían tratado mejor a los exilados que llegaron tarde, como María Zambrano, que a ella, que fue una exilada que llegó pronto, porque llegó todavía en los finales del franquismo, ¿no? Y, bueno, ella era una mujer que era muy dura. Muy dura consigo misma, muy dura consigo misma, pero también con los demás y consigo misma. Y que tenía una concepción de la literatura y de la novela enormemente clasicista, en cierto sentido, difícil. Ella no quería hacer concesiones al público de modo ninguno. Pero cuentas lo del pozo artesiano. Eso es una anécdota genial, ¿no? Cuando el periodista le pregunta, bueno, doña Rosa, ella tenía ya 86 años, murió con 96. Murió con 96, tendría 89. Y el periodista le pregunta, bueno, doña Rosa, ¿qué está está trabajando en algo? Y dijo, pues mire, en ese momento ponía cara dulce, así de viejita dulce. Dijo, mire, estoy intentando hacer una novela que se va a llamar El Pozo Artesiano, pero no sé si tendré fuerzas para llevarla adelante. Y entonces el periodista le dijo, sí, usted tendrá, sin duda. ¿De qué trata? Y en ese momento le cambió la cara, porque Rosa tenía ese enorme genio, un temperamento muy fuerte, y dijo, ¿cómo que de qué trata? Las novelas no tratan de nada. Las novelas no tratan de nada, son novelas. Es un señor que va por el campo y se encuentra un pozo artesiano. ¿De qué quiere usted que trate, y eso criatura? Se lo contaste a Juan Benet, y a Juan Benet, encantó y se interesó le por la figura de Rosa Chacel, a la cual no había leído. No había leído y no conocía. Y además él me dijo, tienes que organizar un encuentro donde comamos, lo que ella quiera, comamos los tres. Que no se produjo. Y no se produjo porque Benet le dio un cáncer cerebral que fue muy fulminante y murió en meses. Bueno, entonces, era natural por eso, que a Benet lo del pozo artesiano le gustara, porque le maravilló, se dedicaba a buscar agua y a hacer pantanos. Pero además, por otra razón, ¿no? porque decía que no había argumentos en las novelas. Ya. Y por otra razón, además, previa, que yo le había contado, que Rosa Chacel había dicho a mí, el mejor novelista de España en este momento me parece Juan Benet. Pero no he podido terminar ni uno de sus libros. Les ha pasado a muchos. Y sin embargo, yo se lo conté y a Benet eso le encantó. Le encantó, o sea... Bueno, él alardeaba de ser el novelista español que menos libros cuando vendía, Rosa Chacel dijo que es el mejor novelista que hay en este momento en España, pero no he podido terminar ninguno de sus libros. Juan dijo, esa vieja es estupenda, tal. Luego vino lo del Pozo Artesiano, ya miel sobre hojuelas, ¿no? Luis Antonio, ya que se ha muerto la pobre Rosa, ¿tú conseguiste terminarla sin razón? La Sin Razón, sí, no. Pero era un tomo enorme, pero ella consideraba que era su mejor novela porque ella quería hacer novela intelectual, de alguna manera, ¿no? Pero digo, hubo un momento en que estaba Clara Janés, que era muy devota de ella, conmigo, y nos enseñaba unas fotos. Y apareció una foto bonita de ella, con un abrigo de pieles, una mujer ya madura, pero con 60 años. Nos dijo, este es el momento en que llegué a Nueva York con una beca Guggenheim, me parece, para escribir un libro que fue Saturnal, un ensayo sobre el amor. Y yo le dije, pues esta foto estás estupenda, Rosa. Me dijo, ¿qué voy a estar estupenda? ¿Qué voy a estar estupenda? El fracaso de mi vida, el gran fracaso de mi vida, es que he sido pobre y fea. Y todo, bueno, era grandota ella, ¿no? Pero no era fea, claro, había sido pobre, sí, es verdad. Y tanto Clara Janés como yo, que le intentamos decir, pues, Rosa, no, por favor, si estás estupenda y mira la foto esta. No, ella insistió. Ella tuvo mucho trato, fue muy amiga al final de Ana María Moix, ¿no? Yo creo que antes, fue muy amiga de Ana María Moix cuando vino a España. Es decir, cuando llegó a España en los primeros años 70, creo que en el 72, luego se volvió a ir a Brasil y volvió ya definitivamente en el 74. En esos años es cuando tuvo mucho trato con Ana María. Yo creo que después al final no. Al final tuvo más en mujeres con Clara Janés, aunque su relación con las mujeres era muy peculiar. Tú niegas que fuese lesbiana, se dijo de ella que era lesbiana, ¿no? Sí, yo nunca vi, o sea, yo no le conocí ninguna historia lesbiana. Lo que sí era cierto es que, por ejemplo, ella celebraba el día de su cumpleaños y a mí me invitaba. Conmigo fue cariñosísima, fue una persona estupenda, de los pocos, lo cuento por eso, porque conmigo también fue encantadora, siempre. Pero sí. Normalmente era muy dura. Entonces, en su cumpleaños todo eran mujeres, menos yo.
O sea, era una reunión a tomar el té o una tartita que le llevaban, lo que fuera, y había 8 o 10 mujeres, entre ellas la doctora Fernanda Monasterio, que era su doctora, que era una mujer con aspecto tanto de virago, y había muchas mujeres, yo no sé si lesbianas o no, pero en fin, ella vivía mucho en un círculo de mujeres. Ahora, yo creo que Rosa pudo ser una lesbiana de tipo espiritual, o sea, de tipo mental. No creo que le interesara ¿Sabes que yo la cuerpo. entrevisté en Encuentros con las Letras, que han pasado por mis manos, como sabes, miles de escritores. Claro. Los 3 entrevistados más difíciles que yo he tenido han sido Paco Ayala, Rosa Chacel, que eran los 2 del mismo grupo y de la misma generación. Sí, aunque al final se llevaban muy mal. Y Claudio Rodríguez. Pero no decían claro, nada. Pero fíjate que una hora hablando decían sí, no, sí. Yo te iba a decir, ese era el problema, es que ellos eran poco habladores. Son personas, yo los he conocido también a los 3, muy poco habladores, salvo que, sobre todo en medios públicos. Porque el Rosa, por ejemplo, en su casa, no digo que fuera parlanchina, sí, pero cuando tú estabas en su casa con ella, en el cuarto de estar, hablaba mucho más. Bueno, y Claudio Rodríguez con copas, ya como con copas, pero lo que pasa es que dices en tu libro... Hablaba incoherencias. Sí. El problema de Claudio, que yo también le tenía inmenso cariño a Claudio, inmenso, y además parece un grandísimo poeta. Ahora, cuando bebía, se convertía en otra persona que era muy pesada. A mí me ha ocurrido ahora, que te puede haber ocurrido a ti, con poetas jóvenes que admiran a Claudio Rodríguez, y cuando yo les digo que yo alguna noche, bueno, Paco Brines y yo, para ser exactos, nos lo íbamos a encontrar... Tirado encima de un capó de un coche. Sí, nos lo íbamos a encontrar y huíamos, pero huíamos porque sabíamos que Claudio borracho te estropeaba la noche. Es decir, tú salías a las 10 de la noche, te lo encontrabas y sabías... Yo lo entiendo perfectamente. Que eso era... Claudio lo adoraba, lo conocí en la universidad, era muy buen amigo mío. ¿Cómo habéis hecho esto? Dicen ahora, pues porque tú no has conocido al Claudio real con anécdotas, algunas fascinantes, pero otras muy duras. Por ejemplo, un día que viajamos a Italia juntos, a Milán, cuento algo, pero no... Se negó a entrar en el museo. Se negó a entrar a la Cartuja de Pavía. Y nos dijo que nosotros... Nos interesaba el arte, que por eso íbamos a ver la Cartuja, las personas que hacen el arte. Pero a él le interesaban los que hacen el arte. Entonces se quedó por allí perdido, lo encontramos luego en una taberna con una mujer muy gorda. Regalado una tarta a aquella mujer, pero aquella mujer no hablaba, él no hablaba italiano, las mujeres no hablaban español, pero no saben cómo estaban allí liados, supuestamente hablando, y al final, bueno, lo sacamos. Y lo llevamos en el coche de un hispanista, y el hispanista, que no voy a decir el nombre, llevaba peluquín. Todos lo veíamos, pero nadie decimos nada. Entonces, la sentamos a Claudio delante. Yo creo que dices en el libro el nombre del hispanista, no me acuerdo. Creo que no, espero que no, pero bueno, aunque es un hombre muy cordial, y no le importaría. Entonces, en un momento dado, Claudio empezó a mirarle y le dijo, claro, bebido, y le dijo, empezó a cantar esa famosa canción, antes que tenías pelo yo te quería, ahora que eres pelona ya no te quiero, pelona sin pelo. Y el otro pobre que hablaba español, pues seguía conduciendo el coche como si no se enterase de nada. Y me acuerdo que Paco Brines se enfadó, que iba detrás conmigo, se enfadó y le dijo, Claudio, cállate, haz el favor de callarte y ahora cuando llegamos al hotel a dormirla. Y de repente Claudio se volvió y le dijo, con tu madre. ¿Qué quiere decir? Que en ese momento le pisó un callo, digamos, y ahí Claudio reaccionó mal. Claro, todas estas son historias que no tienen nada que ver con Don de la Ebriedad, ni con sus grandes libros, pero nos dan una idea de que todo hombre, es decir, que Claudio Rodríguez no era siempre el personaje el que hizo Don de la Ebriedad o el que hizo Casi una leyenda. Había otro personaje. Hace un momento hablábamos de Juan Benet a propósito de Rosa Chacel y me ha sorprendido una imagen que cuentas en el libro de Juan Benet, y es que por lo visto lo viste, la última vez que lo viste estaba en una cafetería muy de moda entonces. No, en una terraza. En la terraza, y que no te acercaste, te diste cuenta que quería estar solo, pero lo viste que se iba con una moto. Él iba mucho en moto, él tenía una gran moto y le gustaba mucho pasear de noche por Madrid en moto. Un Bentley o algo así, también, un coche de estos ingleses. Sí, pero eso, digamos, era para ocasiones más solemnes. Él luego tenía una moto, no sé si era una Harley, pero en fin, una moto muy aparatosa, una moto grande, y él iba mucho por las noches, sobre todo en verano,
se ponía el casco y tal, y corría por Madrid, pero por Madrid nocturno, en días en que estaba todo medio vacío. Yo esa vez que me lo encontré, él paró la moto, yo estaba sentado en una mesa, en una zona un poco de sombra, y él se acercó al kiosco de la terraza a pedir un whisky en la barra. Era José Luis, quizá. No, era por la Castellana arriba, era una zona donde hay, por Víctor de la Serna, por ahí hacia tenía arriba. Una tertulia con Javier Pradera. No, pero ahí era una terraza, esto era de noche. José Luis, frente al Bernabéu. Pero más arriba, era mucho más arriba. Era un parque que hay por Víctor de la Serna, es decir, por esa misma calle, pero hacia arriba. Bueno, yo le veo allí, pero yo en ese momento ya sabía que le habían diagnosticado un cáncer en el cerebro. Y entonces me dio una especie de pudor extraño, le vi allí solo, tomándose una copa. En cuanto terminó la copa, se fue a la moto y se marchó. Creo que es la última vez que le vi. Y no le saludé esa vez, vamos, no fui a hablar con él, porque me dio un poco de reparo, porque yo acababa de saber que lo que le ocurría, que le habían diagnosticado un cáncer en el cerebro, y que decían que eso iba a ser, como por desgracia fue, muy fulminante, porque murió en 3 meses. Murió en 3 meses. Luis Antonio, el primer capítulo del libro se titula Dos personajes y un jovencito, o un jovencito y dos personajes. El jovencito eres tú, y los dos personajes de gruesa cilindrada son nada menos que Salvador Dalí y Orson Welles. Uno en el Teatro Español y el otro en el restaurante Corinto, que ha desaparecido. Todavía, bueno, no sé si hasta hace poco... Yo iba a menudo. Pero duró mucho, duró mucho. Hasta hace Lo que pasa es que fue decayendo, fue decayendo. Yo adoraba eso. En la época que iba con mi madre, era una marisquería espléndida. Un mostrador espléndido. Entonces yo una de esas veces que fui a comer con mi madre, que me llevaba allí, y íbamos a comer mariscos, pues en la mesa de enfrente yo vi solo a Orson Welles, que era enorme, lleno de centollos y nécoras, y comiendo y bebiendo vino. Y claro, yo me quedé mirándolo, pues estábamos de frente, pues me quedé mirándolo, y él... que se debió dar cuenta, claro, se dio cuenta obviamente, incluso debió saber que yo sabía quién era, me guiñó un ojo. Me guiñó un ojo como diciendo, aquí estamos pasándolo. Y luego me acuerdo que fumó un puro, bebió una copa, y al terminar se echó una especie de capa española, no sé si era exactamente una capa española, pero una especie de capa oscura, y salió, bueno, entre el esplendor, del estupor de los camareros, con un esplendor magnífico, y me hizo un gesto desde la puerta. Él sí, Dalí no, porque lo de Dalí fue como un año antes. En el Tenorio, claro, era una representación del Tenorio, de esas típicas del otoño, que entonces se hacían, que es una pena que no se sigan haciendo, porque era una costumbre muy bonita. Yo fui a ver un Tenorio en el Teatro Español, y de repente llegó Dalí, acompañado de 2 chicas muy guapas, evidentemente 2 modelos, y se sentaron justo delante de mí. Por lo cual yo lo tuve todo el tiempo allí. Y entonces había que yo creo que no sé si es de los que se quemó, cuando se quemó el Español, había un telón magnífico, precioso, que tenía el toisón, parte del escudo real y con el toisón de oro. Y Dalí les empezó a explicar a estas chicas, que yo creo que les daba igual, les empezó a explicar, haciendo así con el bastón, pues lo que eran aquellos símbolos, que eso a él le gustaba mucho, ¿no? Sí. Y luego, claro, salió... En el descanso había aquellos chicos que ya no hay, que salían vendiendo bombones helados y caramelos, y las chicas pidieron un bombón helado. Dalí se lo compró, eso era lo más caro que se había, pero que podía costar en la época 2 bombones helados, 20 pesetas de la época, del año 67. Y Dalí le dio 1000 pesetas al chico. Claro, el chico le dijo, no tengo cambio, y Dalí le hizo un gesto. Como que para él, quédeselo. Pero en fin, y a mí me impresionó porque es el primer personaje que yo sabía quién era, y yo disfrutaba mucho oyendo a Dalí, los disparates de Dalí. Me ha sorprendido porque Dalí era famoso porque nunca llevaba dinero. Él, por visto, no tocaba el dinero, ¿no? Pues ahí yo lo que vi, yo estaba delante, ahí sí que no hablamos nada, yo no me atreví a saludarlo, yo era muy jovencito, yo tenía 15 años en ese momento y no me atreví a saludarlo, pero... él sacó un billete exactamente, a lo mejor no llevaba más que eso, sacó un billete de 1000 pesetas tal cual, que eso en ese momento era mucho, una barbaridad. Y claro, el chico no tenía cambio, le dijo no tengo cambio, y él le hizo un gesto. Dalí había hecho una escenografía de Don Juan, de María Guerrero, ¿no? Sí, había hecho muchos años atrás una escenografía del Tenorio, que se ve que le gustaba, porque ¿qué explicación tiene que un día cualquiera Dalí acudiese a ver el Tenorio
Y yo creo que las chicas era pues para cuidar su imagen, ¿no? Y en efecto, como la gente se dio cuenta, Dalí era muy conocido, claro, era muy conocido, la gente se dio cuenta que estaba allí, se levantaron justamente cuando caía el telón, sin esperar a los aplausos, y se marcharon para, digamos, para no verse, porque si no, probablemente hubiera habido gente del patio de butacas que hubiera acudido a que les Luis Antonio, firmara o algo. quien se inventó lo de venecianos aplicado a un grupo de poetas, entre los cuales estabas tú, fue Eladio Cabañero en el Café Gijón. Sí, eso nos lo contó. Por contraposición a los manchegos. Nos lo contó. Bueno, ahí había, en el Café Gijón había, digo, porque ya no va, un viejo poeta que vive, Manolo Álvarez Ortega, poeta cordobés, muy afecto a la poesía poco hermética, de tipo surrealista, traductor del francés, muy notable, y un hombre muy geniudo, pero que con nosotros era, con los novísimos, los venecianos, era muy le gustaba eso, ¿no? Dentro de la dureza que él tenía. Y un día parece que... Y él, aunque iba al café y era amigo de los que iban al Café Gijón, decía que todos los poetas mayores del Café Gijón eran un horror. Y entonces, parece que un día Eladio Cabañero, que iba allí, le dijo, y que nosotros no le tratábamos porque era eso, porque era manchego, pero eso surgió después, porque evidentemente, como Eladio era de Tomelloso, era normal que le llamara manchego, pero luego eso pasó a tener otra categoría. Entonces parece que un día le dijo a Manolo, bueno, estos amiguitos tuyos y tal, que hacen estos poemas barrocos, ¿qué son? Pues son unos venecianos. Y entonces Manolo le contestó, ¿y tú un manchego? Entonces eso generó que nosotros empezáramos a decir venecianos y manchegos, es decir, los buenos eran venecianos, los malos eran manchegos. Entonces, por ejemplo, eso duró poco, fue una polémica divertida, y aparecía un poeta que no nos gustaba, decía, no, que este es muy manchego, es un manchego horrible, no puedo hacer. Yo eso lo conté una vez en Ciudad Real, y luego tuve que darme cuenta que estaba delante de manchegos, y dije, bueno, conste que me estoy refiriendo no a los manchegos reales, sino a un manchego quimérico, tipo Sancho Panza, y no sé cómo salir del entuerto. Esa terminología es un poco como lo de Gertrude Stein cuando se inventó lo de la generación perdida, ¿no? Sí, porque hombre, nosotros podíamos tener lo de venecianos porque, bueno, por ese elemento de decadentismo, de esteticismo que siempre ha ido emparejado a la idea de Venecia, de la ciudad de Venecia, que algunos no conocían. Yo sí, por ejemplo, yo había estado en Venecia. Bueno, eso era normal que dijera que eso tiene alguna relación con el manierismo de Venecia. Ahora, claro, el otro le contestó una cosa normal. Tú un manchego, porque el otro efectivamente era un manchego, había nacido en La Mancha. Pero eso lo convertimos nosotros en una metáfora de la literatura árida, la literatura pobretona, la literatura mesetaria, diríamos, que en ese momento que a nosotros no nos gustaba porque estábamos en plan de refinamientos absolutos, ¿no? En tu libro se carga la suerte sobre la homosexualidad. Hay mucha homosexualidad, hay muchos escritores homosexuales y hay muchas anécdotas y muchos episodios de vida homosexual. Por razones naturales, yo he conocido a muchos escritores que eran homosexuales y que conmigo, algunos no lo eran en público, como el caso de Vicente Alexandre, que cuidaba mucho. Vicentón, dices que se le llamaba. Sí, en los amigos le decíamos Vicentón. Los amigos jóvenes, Los amigos jóvenes decíamos, ¿has ido a ver a Vicentón? ¿Qué tal está Vicentón? Vicentón era un señor mayor, un hombre cordialísimo. Ese es del que podría escribir un libro, por ejemplo, entero, porque yo tuve 14 años de trato muy, muy profundo con Vicente. Y Vicente, a las personas que, digamos, eran como él, entonces sí se abría. Antonio, no digas que tuviste trato muy profundo con él que podría interpretarse. No, porque era un señor mayor y yo era muy joven. Estoy bromeando. Y yo era muy joven. Tu bolígrafo. Tu bolígrafo. No, yo en ese aspecto. ¿Ves? El poltergeist ha intervenido. Pero yo tuve trato en el sentido de que él me contó, porque tuvo confianza, me contó muchísimas anécdotas de su vida íntima y de la de algunos amigos de Lorca, de la generación del 27, por ejemplo, de Lorca. ¿Qué era el epentismo? ¿De dónde viene esa palabra? Ser epéntico. Según Vicente, ese fue un invento de Lorca, que lo inventó para poder hablar en público, poder decir si alguien era homosexual o no. Entonces, por ejemplo, decían, me contó Vicente, en un banquete, en una comida, decía, por ejemplo, bueno, oye,
fulanito de tal Es epéntico. no, ha estudiado epentismo, es un gran estudioso del epentismo, y el otro contesta, enormemente, sabe muchísimo, es un auténtico experto en epentismo. No lo sabía. Entonces, bueno, y de ahí, luego Lorca lo utilizó una vez, está testimoniado porque está en el soneto que dedicó a Herrera y Reisig para aquel número que nunca salió de Caballo Verde para la poesía, que iba a ser un homenaje al poeta simbolista uruguayo Julio Herrera y Reisig. Y el último verso del soneto que Lorca le dedicó dice algo, no sé qué, de a flor del epentismo o algo así. Es decir, que la palabra que inventó Lorca la usó. Y claro, eso nadie sabe. El lector no lo puede, como no sepa estos detallitos, no podría entender qué es la flor del epentismo ahí puesto en el soneto. Y de Lorca me contó muchas anécdotas. Bueno, hay un detalle verdaderamente escabroso. Hay uno escabroso que no son para lo contar que sabe aquí. a rosas, ¿no? Sí, pero ese es para no contar aquí. Pero me contó otros de gente no gay, por ejemplo, de Miguel Hernández. Él era muy amigo de Miguel Hernández. Y hay una anécdota muy bonita, que creo que también la cuento, en la que él... su casa queda destruida cuando le ayuda a Miguel en la Hernández guerra, con un porque carrito a está llevarse justo en el los frente, libros, claro, ¿no? Sí. está en el frente de la ciudad universitaria, la casa estaba rota, no se podía ir allí sin un permiso especial. Miguel Hernández, que adoraba a Vicente, le consigue un permiso especial para ir con él a ver si se puede llevar algunos libros de la casa destruida. Vicente encontró muy poco, no sé, pero se llevó algunos, pero muy poquitos libros. Él tenía muy poco de antes de la guerra, muy poco. Pero eso poco se lo pudo llevar y llevaba en un carro. El carro no hacía falta para los libros, pero porque se llevaron pocos. Pero como Vicente estaba enfermo, Miguel Hernández dijo, Vicente, súbete al carro. Y entonces Miguel Hernández tiró del carro. Y Vicente iba como un Buda, estaba ahí sentado en el carro con 3 o 4, bueno, quizá 10, pero muy poquitos libros que se había llevado, y Miguel Hernández tiraba. Piensa que bien todo el pueblo está dedicado a Vicente Aleixandre. Miguel Hernández adoraba a Vicente, pero, eso es lo que me lo contó Vicente, no así Lorca. Lorca no podía ver a Miguel Hernández, no lo soportaba. Sí, es verdad. Sí. Y según Vicente, él no vio la última vez que pudo ver a Lorca por una escena que es muy bonita, que Lorca le llama a Vicente, le dice, parece que era habitual que lo hiciera, y dijo, Vicente, acabo de terminar la casa de Bernarda Alba, toma un taxi y voy a tu casa a leértela. Y Vicente dijo, estupendo, está aquí Miguel Hernández, que como te admira mucho, estará encantado de oírte. Y entonces Lorca dijo, no, entonces no voy. Y Vicente le insistió, mira, Federico, yo tengo muchas ganas de oír la casa de Bernarda Alba, por favor, ven. Y me dijo, ¿qué puedo hacer? Y ahí está es lo terrible. Entonces Lorca dijo, échalo. Y Vicente dijo, no, es que es un amigo, ha venido con una cita, no le puedo echar. No, eso no lo puedo hacer. Vicente además en eso era muy caballeroso. Entonces Lorca dijo, pues nada, ya nos veremos otro día. Y ya nunca más. Y ya nunca más, porque es cuando se fue a Granada y estalló la guerra y no lo vio más. Y él decía, no lo vi por Miguel Hernández, pero al mismo tiempo Miguel era una persona muy cariñosa, y yo le quería mucho. La verdad es que en la generación del 27 cundía la homosexualidad. Estaba Vicente, Emilio Prados, Cernuda, Lorca... parece que en parte, bueno, ahí no podríamos decir homosexual, pero sí bisexual. Fue Altoaguirre también. Altoaguirre parece que fue bisexual, exactamente. Es decir, Altoaguirre tuvo historias con mujeres, es muy evidente, son muy sabidas. Estuvo casado, y de carácter ocasional las tuvo con hombres, de muy ocasional. Parece que además no le daba ninguna importancia y que como al día siguiente se lo había olvidado. Pero parece que uno de estos fue incluso el gran poeta inglés Stephen Spender, que tiene poemas dedicados a Altoaguirre. Pero, por ejemplo, tú cuentas que Dámaso Alonso, creo que también Gerardo Diego, negaban que Vicente Aleixandre fuese sobre todo homosexual. Dámaso Alonso, porque Dámaso Alonso había sido amigo de la juventud de Vicente y habían ido juntos a casas de putas. A casas de putas. Y entonces, claro, a Dámaso Alonso le parecía imposible que le dijeran que Aleixandre era homosexual porque habían ido juntos a casas de putas. Bueno, junto y con Sainz Rodríguez. Sí, es verdad, no era Gerardo Diego, era Sainz Rodríguez. Sí. Entonces, claro, lo que pasa es que Vicente te contaba que él había empezado, que efectivamente él había tenido una etapa heterosexual en su vida, que había terminado exactamente a los 28 años.
y que a partir de los 28 años, cuando conoció al hermano de una de sus novias, cambió. Eso Pero cuentas también un episodio gracioso. Pero es verdad, entonces, quiere decir que lo de las casas de putas era verdad. Es decir, que él había ido y claro, que efectivamente estos tenían esa imagen de él y no era mentira. Luego lo que pasa es que a otros, por ejemplo a José Luis Cano o a Leopoldo de Luis, nunca les, como ellos no eran gays, claro, para nada, no les hablaba de ese tema. Oye, entonces ellos pues pensaban que Vicente tenía una novia que mencionas alemana. A José Luis Cano, con el que yo tuve bastante relación, pero lo perdí de vista. A partir del Congreso de Las Palmas es la última vez que yo vi, que también mencionas, que vi a José Luis Cano. Y dices que José Luis Cano murió en una situación verdaderamente penosa, medio un poco penosa secuestrado. No, es que José Luis Cano pues fue entrando en una, se fue haciendo. José Luis Cano era un encanto de persona, era muy generoso. A Vicente le quería, bueno, más que quererlo, es que Vicente era como su jefe. Vicente le daba órdenes directamente. O sea, todo lo que Vicente dijera para José Luis Cano era un case imperial, ¿no? Pero él era un hombre estupendo. Ahora, al hacerse viejo, se fue, no sé cómo decir algo que pueda ser suave, se volvió muy gagá. Se quedó un viejo, bueno, se fue acartonando. Un viejo caído, un viejo que las neuronas no le funcionaban bien. Y entonces, yo que había hablado, por ejemplo, muchas veces con él, precisamente de ese tema, de la homosexualidad de Alexandre, que él sabía, aunque no por el propio Vicente, que no le daba ninguna importancia, porque él además presumía, José Luis Cano, de ser un hombre muy de izquierdas. A mí un día me escribió una cartita diciendo, yo había escrito en alguna parte algo de esto de Vicente, me dijo, ¿cómo puedes decir esto, tal y cual? ¿Cómo te consta? Y entonces yo, ni corto ni perezoso, le escribí, le contesté y le dije, José Luis, parece mentira que tú digas esto, siendo lo que has sido, y siendo una persona de izquierdas que a esto no le debía importar nada. Alexandre es lo mismo de gran poeta, siendo una cosa u otra, o las dos. Para, ¿quieres saber quiénes lo saben? Entonces le puse toda la lista de nombres, de los que lo sabían. ¿Y qué te dijo José Luis? Se cayó. Claro. Cuentas una anécdota muy divertida de Gerardo Diego, la de ñam ñam. Ah, esa es tremenda. Por cierto, yo fui profesor del Instituto Beatriz Galindo, ayudante becario y estas cosas, cuando Gerardo Diego todavía era profesor. Yo nunca le vi pellizcar el trasero de las alumnas. No, pero esto se contaba. Yo tampoco se lo vi. Se contaba que hacía pellizquitos esos como de mayor, esas cositas así inocentonas, de que le daban un pellizquito a las niñas monas que pasaban por ahí. Esto nosotros, precisamente tiene que ver con lo de los manchegos y los venecianos. A nosotros nos gustaba mucho, poetas jóvenes, yo, con 18, 19 años, el Gerardo Diego ultraísta, o sea, el Diego de las vanguardias, ¿no? Entonces decidimos, no el que iba al Café Gijón y todavía presidía una tertulia que era un señor avejentado y muy serio, muy antañón, muy pocas palabras. Muy pocas palabras, muy delgadito. Y entonces, bueno, un día decidimos hacerle un homenaje al ultraísmo, al Gerardo Diego ultraísta, que pensamos que era, claro, el de las vanguardias. Él lo aceptó, vino, nosotros le hicimos grandes encomios de esa época, de la época ultraísta, todo estupendo, y al final toma la palabra Gerardo Diego y dice, bueno, estos jóvenes han sido amabilísimos conmigo, han hablado muy bien de mí, yo se lo agradezco, pero sin duda ignoran que yo no solo fui un poeta ultraísta, sino que sigo siéndolo. Y para demostrarlo, les voy a leer a ustedes ahora unos poemas ultraístas que acabo de hacer. Me acuerdo que era Luis Alberto de Cuenca y yo nos echamos a temblar, porque pensamos, ¿qué habrá ahora? Entonces sacó unos poemas y leyó, yo creo que no muy buenos, la verdad, pero hubo uno que se llamaba, me acuerdo, El mordisco. Y decía, la vida es el mordisco, muerde, muerde, ñam, ñam. Y en ese momento, cuando él lo leyó, en el momento de hacer ñam, ñam, pues la dentadura postiza se le cayó. Por fortuna no pasó nada, porque consiguió contenerla, pero bueno, fue un momento que para nosotros que estábamos al lado nos pareció un poco, bueno, una historia que no sé si es justa o injusta, a lo mejor es injusta. Los jóvenes a menudo son muy injustos, porque no tienen la perspectiva del tiempo. Quizá nosotros fuimos injustos con Gerardo Diego, pero el Gerardo Diego del presente, de nuestro presente en aquel momento, no nos interesaba nada. Nos interesaba el Gerardo histórico, el de antes de la guerra, no el de después. El de después no nos interesaba, y esa fue un poco la culpa que pudimos tener con él. Sin embargo, pues, claro, Vicente Alexandre se había mantenido muy ajeno a eso, Larrea se había mantenido muy ajeno a eso. En fin, había mucha gente que estaban en otro tono. Pero Gerardo, date cuenta que Gerardo presidía, yo recuerdo haberlo visto
en la televisión de la época, presidía unas reuniones de poetas. Alforjas para la poesía en el Teatro Lara, pero no era Adriano del Valle. No, esto era un señor que se llamaba, que yo no he vuelto a saber nunca de él, no he vuelto a oír, un nombre muy raro. Ahora no me acuerdo el nombre del que presidía aquello. Bueno, presidía Gerardo Diego. Yo fui alguna vez a aquellas La mayoría eran poetas absolutamente desconocidos. Entonces, ¿cómo a Gerardo Diego, siendo quien era, siendo un hombre ilustrísimo, un gran poeta, una persona histórica en la poesía española, iba a esas cosas que eran como de tercera fila? No lo entendíamos. Nunca mejor dicho, porque era el Teatro Lara, lo de tercera fila. Pero a lo mejor tendría una explicación, no sé, si él lo hubiera podido dar. Pero eran muy populares, ¿eh? Se llenaba el teatro. Claro, pero eran unos poetas, José Gerardo Manrique de Lara, estos eran los ídolos, estos eran las lumbreras de lo que iba allí. Claro, a nosotros aquello no nos interesaba nada. Pero, tío, porque éramos jóvenes, yo, por ejemplo, fui luego muy amigo de Pepe Hierro, que también tiene un retrato ahí hecho. Claro. Pepe Hierro fue un hombre estupendo y un gran poeta, pero por ejemplo en esa época tampoco nos gustaba Hierro, porque no lo habíamos leído bien y lo asimilábamos a la poesía social, y le veíamos como un poeta social y decíamos manchego, que luego él, cuando yo se lo contaba, le hacía muchísima gracia. Y además decía, sí, tenías mucha razón, si yo soy totalmente manchego y tal. Sin embargo, cántabro al menos. Sin embargo, él había hecho una poesía muy refinada, pero nunca se quiso quitar el San Benito de poeta social, quizá por solidaridad con sus compañeros, cuando él tiene una parte mucho mayor de poesía muy esteticista, y además se adelantó. Su libro, este libro que se llama El libro de las alucinaciones, que se publica en 1964, es un libro sobre música y sobre músicos, con poemas enormemente esteticistas, que se adelanta, por ejemplo, a los novísimos. Una de las semblanzas se refiere a aquella bellísima persona, buen poeta, hombre cultísimo, gigantón de raza negra, Gastón Vaquero, que vivía en Antonio Acuña, a 2 manzanas de donde vivía yo, en Lope de Rueda. Y cuentas eso de que iba con un cartel que ponía "Soy mudo". No, eso me lo enseñó él una vez, que me dijo que él, tenía que ir a casa, la casa aquella... llena de libros, hasta en la bañera estaba llena de libros. No se podía pasar más que tenía un pequeño cuartito de estar donde había dejado 2 sillones, una pequeña mesa y un aparato de música, porque él oía mucha música. Era lo único que no estaba. Al lado había un antiguo despacho, así tradicional, absolutamente todo, sillas, mesas, suelo, todo cubierto de libros. Yo no sé cómo... Ahora, pensaba... En la bañera, ¿no te acuerdas? Yo en la bañera no lo vi. Arrojaba ciertas sombras sobre cómo se duchaba. No, había una cosa ahí, que es que uno imaginaba que esa casa tenía que oler mal, y sin embargo no era así. Yo incluso una vez que me dijo que me invitaba, que él cocinaba, luego no podía, pero la primera vez me dijo, yo te invito, cenamos aquí porque vas a probar casabe, que era la cosa esta de los indios, que esto lo único que queda de los indios taínos en Cuba, tal, me explicó. Bueno, yo pensé, ¿cómo vamos a cenar aquí? Hay una frase del historiador Carlos Pereira, un historiador latinoamericano, que decía, con tocino y pan de cazabe se ha conquistado América. Eso, pues, él me lo dio a probar. Él decía casabe, claro, porque pronunciaba la Z como S. Bueno, y ahora allí, aquello que estaba, por un lado, diríamos, teóricamente sucio, pues, sin embargo, era perfectamente bien oliente, era un sitio cordialísimo. Y él era una persona cariñosa, estupenda, un caballero, un hombre finísimo, muy refinado, enormemente también culto. Homosexual, por cierto, parece ser, ¿no? Que hablaba poco de eso, ¿no? Sí, hablaba, porque muy discreto. Eso él lo llevaba como una historia de su vida cubana, que después, ya en ese momento, como mayor, ya no ejercía. Sí me contó historias homosexuales de Lezama Lima. Muy curiosa, porque me dijo, Lezama Lima era homosexual, pero nunca hizo nada. Porque era platónico. Era platónico, pero se pasó un tiempo por La Habana persiguiendo a un acomodador de un cine que le parecía muy guapo, pero que naturalmente no quería nada con él, solo quería irlo viendo. Y entonces iba, cuando el otro salía, pues él de lejos, como en Muerte en Venecia, lo iba siguiendo para nada, con el objeto de verlo, de ver esa belleza que a él le parecía excepcional. Bueno, pero te estaba recordando lo de Soy mudo. No, esto es que él decía que él viajaba, Gastón Vaquero. En aquellos, a él le gustaba viajar por España, y viajaban los trenes, ¿te acuerdas? Tenían compartimentos, no son como los de ahora. Ahora la gente no habla en los trenes, pero entonces ya, en tu compartimento tú estabas en un asiento, había otros enfrente, todo el mundo entraba en conversación. Como él no quería,
se había fabricado un cartelito, se lo había fabricado él, que ponía "soy mudo". Entonces se lo colgaba aquí, y se sentaba, y claro, al principio le preguntaban, ¿qué va usted a Valladolid? Y le decía, claro, la conversación se acababa muy pronto porque como el otro, como era mudo, no habría sido contestaba. más efectivo, soy sordo-mudo, así ni siquiera le hubieran preguntado si iba a Valladolid. Se le ocurrió, supongo que era más fácil poner "soy", simplemente un cartelito pequeño, "soy mudo", y él se ponía eso para que no le hablaran, porque iba ensimismado y le gustaba más estar pensando en sus Otra cosa muy cosas. divertida que cuentas de Gloria Fuertes es que estaba convencida de que había sido en una reencarnación anterior Oplita, esos soldados de la infantería griega, y que iba a volver a serlo en futuras reencarnaciones. Eso me dijo un día, yo de las veces que iba a verla a su casa, uno de los días que yo creo yo me iba, me dijo, ¿tú sabes lo que es un Oplita? Y bueno, casualmente yo lo había estudiado, claro, y yo lo sabía muy bien. Pues sí, era un soldado de infantería del mundo, griego. Y me dijo, sí, pues yo, es que pero muy seria, así además sin venir a cuento, no hubo una conversación previa. Me dijo, yo en mi vida anterior he sido un Oplita, y cuando me muera volveré a encarnarme en un Oplita. Yo, bueno, lo oí sin más, me pareció curioso. También creo que era una muestra, ella que no hablaba muy poco también del tema de su lesbianismo, quizá era una manera también de darme a entender eso, porque un Oplita es un soldado y no es una mujer, es un soldado, Sí, es un varón. ella era muy es un recia, varón. muy recia. Entonces yo creo que había ese lado, que luego ella fue muy generosa. Por ejemplo, ella vivía muy humilde y la gente pensaba que no tenía dinero. Luego, cuando se murió, descubrieron su heredera, Luz María Jiménez Faro, que se lo dejó a ella, descubrió que tenía 100 y pico millones de pesetas en el banco. Pero ese dinero lo donó a los niños. Lo donó a los niños, porque eso lo había ganado con los programas infantiles que hizo en televisión, que de un globo, dos globos, tres globos, que era una cancioncilla suya, y ese dinero quiso que volviera a los niños, y lo dio para niños enfermos o cosas así. Es decir, que dejó esa parte de su herencia, volvió a los niños. Oye, de Terenci Moix cuentas que, bueno, él en realidad su lengua madre era la lengua catalana, se empeñó en escribir en castellano y titubeaba sobre la exactitud gramatical de su castellano. Terenci era una persona también estupenda, muy, muy generosa, que le gustaba además vivir en plan lujo, que a veces él yo creo que no siempre tenía dinero para eso. Él era de una familia humilde, pero bueno, había ganado mucho dinero y gastaba mucho. Y tenía un chofer particular en el que te llevaba a mí, a por comer ejemplo, y a dormir. me invitó a su casa y vino un chofer a recogerme al aeropuerto de Barcelona, y luego el chofer nos llevaba, salíamos por la noche, y él en ese momento estaba traduciendo uno de los libros último que había escrito en catalán, que era El sexe dels àngels, y lo estaba traduciendo al castellano, a partir de una versión que le hacía literal su hermana Ana María, le hacía una versión literal, y él sobre esa versión pues ya trabajaba, ya le daba estilo, digamos, ¿no? Pero a mí a veces me llamaba y me decía, oye, Luis Antonio, ¿te suena la expresión? Y me decía en castellano una expresión que a mí no me sonaba a nada. Decía, en Terenci, que no quiere decir nada. Claro, yo lo iba a poner, es que esto en catalán es no sé qué. Entonces él traducía expresiones del catalán que al traducirlas literalmente... Como lo que cuenta Ortega de Pío Baroja, que estaban en cierta ocasión, creo que en la casa de Falla, en Granada, y que estaba Baroja escribiendo en el piso de arriba, y de repente bajó para preguntarles si se decía ir en zapatillas, o ir de zapatillas, o ir con zapatillas. Pues algo así, que a mí me dio a entender algo que yo nunca le hubiera dicho a él en vida. ¿Ves? Esto es las diferencias de escribir sobre alguien que uno ha querido mucho. Yo a Terenci le quise muchísimo y le admiraba en muchas cosas. Pero a mí me pareció siempre que Terenci, y además es donde tuvo más éxito realmente, bueno, no más éxito, pero más aprecio, cuando él escribía en su catalán de Barcelona, es decir, en un catalán con muchos castellanismos, en un catalán que no era para nada un catalán normativo, era un catalán híbrido un poco, pero era catalán. Esa era la lengua realmente, era la lengua en la que él podía de verdad escribir. Como él era muy antinacionalista, eso es una cosa curiosa en él, era muy antinacionalista, y a Pujol especialmente, al presidente Pujol lo odiaba. De hecho tiene una novela que empieza con los funerales de Pujol en Montserrat,
Bueno, la de chulas y... Chulos y famosas, creo que es. Sí. Bueno, entonces el Marcé escribió ese el amante odio hacia el bilingüe, nacionalismo, también, ¿no? ese odio hacia el nacionalismo catalán, que él creía que empobrecía mucho Cataluña, que el nacionalismo catalán empobrecía Cataluña, bueno, entonces decidió escribir en castellano. Ahora, ¿qué le ocurría? No, por supuesto, él hablaba muy bien castellano, podía escribir, como tantos catalanes, podía escribir perfectamente en castellano. Lo que le pasaba no es que no estuviera bien escrito, estaba bien escrito. Lo que no tenía era, sus libros en castellano no tienen ese, tú lo sabes muy bien, ese sello personal que da el manejo de una lengua propia que manejas desde la raíz. Y ese tipo de cosas él no lo tenía. No, naturalmente sabía español perfectamente, escribía perfectamente, pero no tenía, por decirlo entre comillas, no tenía sello propio, cosa que en catalán sí lo tenía, ¿no? Lo que pase de la firma, se llama eso Eso en es algo lenguaje así, taurino. eso, ¿no? Oye, ¿tú sabes, por cierto, dónde ha ido a parar? Él tenía una secretaria, una chica encantadora, Inés, que pues yo le yo creo envidiaba que, como secretaria, pues, siempre sí. decía, te la voy a quitar. No más porque Terenci. Inés, yo creo, era una ¿Dónde ha ido a parar? enamorada, yo creo que Inés era una enamorada de él y era, vamos, es que por ejemplo yo me acuerdo haber llegado a su casa por la noche y ahí Inés se había ido y le dejaba un papel en la cocina escrito todo lo que tenía que hacer. Tómate la pastilla tal, toma después un vaso de leche. A mí me asombró porque un día entramos y yo vi ese papel y yo, ¿esto qué es? No, es lo que me deja Inés escrito que tengo que hacer cuando no está ella. De ella. Bueno, creo que sigue en un piso donde tenía... Terenci compraba muchas revistas de cine antiguas, Sí, compró un archivo, no me acuerdo si era de Cine en 7 días o de una de esas revistas antiguas de los años 50 de cine, compró un archivo. Y tenía un piso que lo había metido todo ahí. Pues hasta donde yo sé, creo que Inés está encargándose de eso dentro de un proyecto de Fundación Terenci Moix que llevan a caballo su hermana Ana María y Inés. Creo que, o sea, que Inés sigue vinculada de alguna manera ahí, lo que pasa es que ha desaparecido un poco de la escena pública porque al desaparecer Terenci ella pues se ha quedado Luis atrás, Antonio, ¿no? tenemos que terminar, pero tú recuerdas... Bueno, se ve que el libro tiene mucha materia. Efectivamente, podríamos seguir aquí horas y horas, pero tú recuerdas que en cierta ocasión estábamos volviendo de un premio Fernando Lara en Sevilla, en el AVE, y tú hiciste algo que yo te he invitado 1000 veces a hacer en televisión y siempre me has dicho que no, cosa que no comprendo por qué me has dicho que no, porque era una cosa muy simpática, que era imitar a Antonio Gala presentando un libro de Terenci Moix. ¿Te acuerdas? Sí. Que lo hiciste ahí en aquel tren y nos tiramos de risa por el suelo y no querías... Pero yo supongo que... Pero nadie se va a enfadar. Terenci desde luego no se va a enfadar. Terenci Y no, Gala Terenci tampoco no, creo que se enfade. Gala se podría enfadar. Mira, yo una vez imité a Umbral delante de él, en una cena también de Planeta hace mucho tiempo, y hombre, claro, nunca te sale igual si está delante el imitado, interesado, ¿no? claro. Entonces, yo le imité un poquito, y Paco se medio enfadó un poco. Bueno, pero Paco era un hombre de carácter agrio, de hecho, yo ¿no? lo dejé porque vi que él se enfadó un poquitín, ¿no? Y yo creo que se enfadó. Ahora, aquella fue muy bonito porque fue una retórica de Gala, yo lo sintetizaba, ¿no? Que fue cuando Gala presentó el premio Planeta de Terenci, que era la novela No digas que fue un sueño, que fue un gran éxito. Entonces, en el Hotel Meliá Castilla de Madrid, que se presentó, estaba el viejo Lara todavía, y Gala empezó a hablar y empezó diciendo así: esta novela trata de dos ríos, el Tíber y el Nilo. Trata de dos hombres, Marco Antonio y César. Trata de dos mujeres, Cleopatra y Octavia. Pero esta novela, por encima de estas dualidades que la componen y la configuran como una novela excepcional, trata sobre todo del amor. Es una novela del amor. El amor es ese zagalillo que llega de continuo a nuestra puerta y nos llama una y otra vez, y siempre nos encuentra con las manos en la masa de otra cosa que no es él. Siempre estamos atareados en algo que no es el amor. Terenci, en esta novela, viene a decirnos que cuando llegue el amor, cuando aceptemos
aceptemos el amor, cuando abramos finalmente la puerta al amor, no digas que fue un sueño. No digas que fue un sueño. Entonces, Terenzi se levantó realmente llorando, pero de verdad. Y de repente dijo, bueno, dijo Lara, habla el premiado. Y el premiado se levantó llorando verdaderamente, porque estaba emocionadísimo de aquel texto de Gala, que le pido perdón a Antonio porque... que no se va a enfadar, Luis Antonio. Lo hago una admiración, porque creo que había una retórica muy bien trabajada para conseguir un efecto... Pero si además Antonio Gala ahora lo imitan todas las noches en Intereconomía. No, pero yo lo hago de otra forma, porque ya no lo hago mucho. A mí se me daba con cierta facilidad imitar voces de personas, lo hacía con Guillermo Cabrera Infante. Luego, cuando, fíjate, ocurre una cosa rara ahí, esto es un detalle prustiano mío, porque he sabido que eso... Bueno, y el propio Cabrera Infante me dijo que él imitaba muy bien a Lezama Lima, pero que también ocurría que cuando, es verdad, esto también, yo imitaba igual a Claudio Rodríguez, no lo he podido nunca volver a hacer cuando se mueren. Ya. Cuando se mueren, algo te impide rehacer esa voz. Lo hacía con Borges también, que era muy fácil imitarlo, a Borges era muy fácil. A Umbral había que buscarle el tonillo. Son siempre tics de voz que luego tú conviertes en una pequeña parodia, pero hay que ver que esas cosas casi siempre se hacen en homenaje. Es decir, si yo he imitado a Borges, lo he imitado pues claro, porque Borges me parece un genio de la literatura, y es un homenaje, ¿no? No es una burla, es un Luis homenaje. Antonio, el que la sigue, la mata. Por fin he conseguido que imites. Te haga la imitación. Muchos años después. Me ha costado, muchas veces te lo había pedido. Luis Antonio de Villena, Nuevas generaciones y semblanzas. Un diablo no cojuelo que se mete por las ventanas de la intimidad de un puñado de escritores. Léanlo, se divertirán y se enterarán de muchas cosas menudas y no tan menudas. Gracias, Luis Antonio. A ti, Fernando. Anuncios y seguimos. Miguel Ángel Almodóvar, periodista especializado en temas de dietética, acaba de publicar este libro, Cómo curan los alimentos, prevenir y resolver molestias y enfermedades de manera natural. Lo publica Integral. Miguel Ángel, buenas noches. Buenas noches, bien hallado siempre. Los japoneses dicen que hay que tomar 35 cosas diferentes al día. Naturalmente cuenta la sal, cuenta el azúcar, cuentan las especies, cuentan cualquier cosa. Sí, ¿Qué opinas tú de eso? aproximadamente en 40 y tantos nutrientes esenciales es en lo que también está la nutrición, podríamos considerar clásica, ¿no? Aunque sea una ciencia casi contemporánea. Evidentemente se necesita de todo, y a veces eso es uno de los grandes errores de las dietas milagrosas, de quitar una cosa, de engañar al organismo, porque el organismo tarde o temprano pasa factura y se da cuenta del engaño. Dietética, la de tu libro, aplicada a la medicina. Vas enfermedad por enfermedad. Sí. Yo creo que eso es uno de los aportes fundamentales del libro. Evidentemente nada de lo que yo digo ahí lo he descubierto personalmente, lo he leído en alguna parte, lo he constatado, lo he corroborado, pero el ordenar las cosas de manera muy sencilla. Evidentemente hay muchos libros escritos sobre este tema en los que bueno, pues empiezan con unas grandes introducciones sobre los péptidos, los aminoácidos, las grasas saturadas e insaturadas. Yo creo que eso es para la última fase. En principio lo que la gente quiere saber es qué hay para lo suyo, qué hay para lo suyo, para lo de su vecino, de su familiar. Entonces es un aporte, digamos, conceptual muy rápido. ¿Qué es lo que debo de tomar? ¿Qué es lo que no debo de tomar? ¿Qué cosas hay en los alimentos? Los suplementos nutricionales, creo que es otra aportación de este libro, creo que son absolutamente fundamentales en muchas de las dolencias, porque siempre hay que pensar, ahora tenemos una tendencia a decir, pues tal cosa reduce el colesterol, bueno, pues sí, pero ¿en qué cantidad? Hay que hablar siempre de dosis terapéuticas, cosa que debiera decir en los productos, sobre todo en algunos yogures milagrosos que curan el colesterol, no se sabe cómo. Claro, por ejemplo, en muchas de esas sustancias a las que te estás refiriendo, te dicen, tiene usted que tomar 5 miligramos o 7 gramos al día. Bueno, y eso el usuario normal, ¿cómo lo calcula? Porque a mí eso me desespera.
No voy a tener yo una balanza de precisión en casa. Hombre, sí podría tenerlo, pero sería complicado, ¿no? Bueno, se puede hablar, si hablamos de alimentos, podríamos hablar por raciones o por vasos o por tazas. No es un lenguaje científico. ¿Qué es una ración? No es un lenguaje científico. Para un japonés científico. Una ración es pequeñita, y para un asturiano pues una ración de fabada es gigantesca, ¿no? Sí, pero bueno, sí, más o menos sabemos, sí podemos saber lo que es un vaso de zumo de naranja o lo que es una pera o un plátano. Por ejemplo, yo creo que hay estudios más que suficientes para saber que un par de plátanos por la mañana, plátanos de Canarias, no bananas del otro lado del mar o del océano, es probablemente más eficaz que la mayoría de los medicamentos hipotensores que venden en las farmacias. Esto, evidentemente, una cosa es saberlo y otra cosa es que llegue a buen puerto, porque ya sabemos que nuestro sistema sanitario está orientado, controlado, manejado por los intereses de las grandes multinacionales farmacéuticas. Bueno, ya que acabas de sacar esto, como un paréntesis, tú y yo hemos hablado en más de una ocasión aquí mismo de la melatonina. Sí. La han vuelto a prohibir, me han dicho. La han vuelto a prohibir además de manera... Primero la prohíben, luego la autorizan y ahora la vuelven a prohibir. Es que es de locos, ¿no? No se aprobó exactamente. Lo que ocurrió es que quedó aprobada por silencio administrativo. Nunca dijeron que sí, pero evidentemente al presentarse los registros, entre otras de la última que te presenté yo aquí, la sincro italiana, en Italia, como sabes, es un alimento que se puede adquirir en cualquier parte Casi y en cualquier asimismo parte del mundo, en el Reino Unido. Pero curiosamente, bueno, estos presentaron su registro en España con todos, bueno, ellos y otras marcas, evidentemente, y el Ministerio de Sanidad no contestó, no dijo ni que sí ni que no, por silencio administrativo. Se ha estado vendiendo de manera autorizada durante un año. Luego, en marzo, ya el Ministerio de Sanidad la prohíbe explícitamente, hay alguna duda, y en mayo la vuelve a prohibir de manera taxativa. Mientras tanto, la Comunidad Europea aprueba una melatonina israelí, que esa parece que sí está aprobada. Las de los norteamericanos, que llevan 30 años en el mercado, todavía no. De estas todavía existe ¿Por qué la israelí? alguna duda. Sí. Bueno, pues porque a alguien le interesará, evidentemente. Esa ya parece que se puede tomar, y, naturalmente con prescripción médica, prescripción facultativa, pero esto es, como sabemos, ponerle puertas al campo. La melatonina la está tomando un colectivo en España impresionante de personas que o bien pues se la traen de Estados Unidos, se la compran en los establecimientos de Andorra, que te la ponen en tu casa. También las otras melatoninas tienen sistemas de venta contra reembolso y sin ningún problema. La melatonina tiene un problema fundamental, es un producto que no tiene, primero es extraordinariamente eficaz, segundo no tiene efectos secundarios y tercero no fideliza al cliente como lo hacen las benzodiazepinas, no crea adicción. Y esto para un laboratorio es malo. Para un laboratorio lo fundamental es tener un cliente cautivo para toda la vida, que es lo que pasa con los hipnóticos, los inductores del sueño. Las benzodiazepinas, por otra parte, son cosas que inducen un sueño químico y ese sueño no produce ninguna reparación, no es un sueño virológico, pero no es un Ángel, sueño reparador. Cuando uno prueba la melatonina y se da cuenta de Claro. lo fantástica que es la melatonina, ese cliente ya es un cliente cautivo, va a seguir tomando melatonina por su propio bien, aunque no necesite tomarla por una adicción ni psicológica ni fisiológica. Pero no se tendría que desintoxicar, no la necesita de alguna manera. Lo de la melatonina es verdaderamente sangrante y es verdaderamente absurdo, y además sobre todo que se siga diciendo que no se conocen efectos secundarios. La melatonina, eso lo sabes tú mejor que yo, la consumen 20 millones de norteamericanos en este momento aproximadamente, y esto lo vienen haciendo desde hace 30 años sin que haya habido ningún caso de nada, ni un solo caso. Esto no es científico, yo comprendo que no es científico, pero sí que es de sentido común, que a veces es el menos común de los sentidos, y en esto, evidentemente, no hay ningún sentido común, hay intereses comerciales. Bueno, dejemos la melatonina, Miguel Ángel, volvamos Sí. a tu libro. Bueno, tu libro tengo que decirte... Melatonina que recomiendo Sí. en multitud de enfermedades, Cierto, en multitud cierto. de dolencias. Pero tengo que decirte que tu libro es un Esté poco el prohibido, lío ¿no? padre, porque uno empieza a ver enfermedad por enfermedad y se da cuenta de que algunas cosas que son buenas para una determinada dolencia Claro. son malas para otras. Entonces, ¿cómo haces? Necesitas un ordenador de la quinta generación que te guíe por este laberinto. No, bueno, hay que saber, evidentemente el libro se llama Cómo curan los alimentos, se podría llamar Cómo matan los alimentos, porque hay alimentos que matan. Evidentemente, si uno es alérgico a las castañas y toma una, pues puede morir. Pero esto no sería muy comercial decir cómo matan los alimentos. Los alimentos pueden ser muy peligrosos, depende de la dolencia que se tenga, y pueden ser muy buenos para otra.
Evidentemente, tomar hígado es una vitamina de B12 extraordinaria, pues para un niño, para su crecimiento, en una embarazada puede ser un riesgo importante. Bueno, quiero decir que cada dolencia, o ya que citamos el embarazo, cada estado carencial, porque no es una enfermedad del embarazo, cada enfermedad, cada dolencia, cada estado carencial necesita un cuadro claro de qué cosas se deben de tomar, qué cosas se deben de suprimir o más o menos apartar de la dieta y qué suplementos nutricionales se deben aportar. Se ha puesto de moda esto de las dietas y eso significa que hay una multitud de títulos en el mercado emparentados con el tuyo. Y hay muchas contradicciones entre esos libros. Bueno, dietas, yo soy un lector muy aficionado a ese tipo de libros y hay muchas contradicciones. Hay muchas contradicciones y las seguirá habiendo porque la ciencia nutricional es una ciencia en progreso, como toda ciencia, con sus contradicciones. Hay cosas que de repente van apareciendo no hace mucho tiempo. Por ejemplo, que se dijo que los suplementos de vitamina E, pues que tuvieron su éxito en su momento, parecía que funcionaban, que hay que suprimirlos. La vitamina E o se toma de una fuente natural o es mejor no tomarla. Digamos, vitaminas comerciales no tienen ningún sentido. Pero también en algún momento pues se decía que, bueno, se midió el colesterol que tiene una yema de huevo, que son 250 miligramos, que es el máximo diario que el organismo puede tolerar, y la propia Organización Mundial de la Salud fue a por los huevos. ¿Qué descubrimos posteriormente? Que la sangre tiene una capacidad de transporte de colesterol que no excede la que es. De manera que una persona que tiene un problema de colesterol, si se toma 4 huevos fritos, su organismo transportará la cantidad de colesterol que pueda, su sangre, y no más. Es decir, que vamos poco a poco ajustando las piezas y descubriendo nuevas cosas. Claro que hay contradicciones, insisto, donde no hay contradicciones es en la fe. La fe no se mueve, pero esto Miguel Ángel, ¿por qué es tan difícil adelgazar? Yo, en los últimos meses, resulta que un buen día descubro que yo, que no estaba gordo, tenía sobrepeso. Sí. Pero hasta el extremo de que en un gimnasio japonés me dicen, tu peso ideal está 12 kilos menos. 12 kilos son muchos kilos. Sí. Bueno, me lo tomo en serio, me machaco haciendo gimnasia 2 horas al día, cinta, bicicleta, tablas, pesas, de todo, cuido la comida y efectivamente consigo adelgazar en un par de meses 8 o 9 kilos, que es mucho. Pero basta con que un día te permitas la más mínima licencia gastronómica para volver a recuperar michelines, ¿no? Bueno, michelines, supongo que puedes recuperar 100 gramos de los 9 kilos que has perdido. También hay que ver el peso en que se está perdiendo, porque evidentemente tu peso lo has perdido en grasa y eso salta a la vista. Entonces es un peso sensato. Hay mucha gente que lo que pierde, y en todos esos regímenes, y lo hemos dicho bastantes veces, lo que pierde es agua y masa muscular. El músculo pesa bastante más que la grasa. Entonces, a la hora de perder en una báscula es muy agradecido. Yo creo que jamás hay que utilizar la báscula y siempre la ropa. Una camisa que uno sepa cómo le queda y cómo le abotona. Se abotona bien o es más holgada, o la señora su traje de noche. Esas son las medidas correctas. Pero ¿por qué hay tantas dietas de adelgazamiento? Porque ninguna de ellas funciona. Y no funcionan porque básicamente para adelgazar y para cualquier cosa en la vida hay que tener fuerza de voluntad, algo que hemos olvidado. Creemos que el dinero lo soluciona todo. Entonces esto nos ha llevado al delirio de estos aparatos que anuncian en los espacios de teletienda, que te pones a ver la televisión y te dejan como un maciste el coloso. Bueno, alguien con un dedo de frente puede creer en eso. Bueno, pues la gente invierte y compra eso porque sigue creyendo en el milagro del no esfuerzo. Y sin esfuerzo no hay nada que hacer. Por ejemplo, para adelgazar, si no hay ejercicio físico, es de todo punto imposible. Es decir, hay que movilizar, cada uno el que pueda hacer. A veces asociamos el ejercicio físico con esto que tú dices, me machaco en un gimnasio. No, simplemente hay que pasear, hay que subir algunas escaleras. Yo llevo un podómetro aquí. Hay que bajar y hay que hacer el ejercicio que uno puede hacer. Pero sin ejercicio no funciona nada. Hay, por ejemplo, suplementos, la L-carnitina. La L-carnitina es un quemagrasas esencial. Si haces ejercicio, si no lo haces, aquello no produce nada en el organismo. Digamos, es la chispa que activa, pero tú tienes que poner algo de tu parte. ¿Somos lo que comemos o comemos como somos? Yo creo que somos, ya sabemos que no somos lo que comemos, sino lo que asimilamos. Es un concepto muy importante. Hay que saber qué se asimila de cada cosa. Desgraciadamente, decías, ¿por qué hay cosas que están en contradicción? Pues entre otras razones, porque hay muchos intereses creados.
y sabemos lo importante que es el calcio para las mujeres cuando entran en una fase ya de menopausia, etcétera. Ese calcio debe de venir como presión a la sociedad de los lácteos o debe venir de otras fuentes. Sabemos que las verduras de hoja verde tienen un calcio infinitamente más asimilable, el calcio del brécolo, de las espinacas, que el de los lácteos, sin ninguno de los problemas que acarrean los lácteos a veces, como alergias, como grasa, en el caso de los quesos, un aporte de grasa saturada, etcétera. Pero bueno, tenemos una industria láctea poderosa en el mundo que nos lleva por ese camino y no por el de las espinacas. Yo he traído aquí, como ves, una especie de bazar, en fin, mis últimos descubrimientos, algunos recientes, otros no tan recientes, de estas cosas japonesas, todas ellas que yo tomo. Por ejemplo, esto no sé cómo se llama, pero sí sé lo que funciona. Pues no lo sé. Esto, ya sabes que los luchadores de sumo, que son muy corpulentos, claro, tenían problemas cardiovasculares muy serios. Claro, entonces esto es una lombriz japonesa y tal, y por lo visto esto limpia por completo las arterias. Ahora lo toman los luchadores de sumo y parece ser que la expectativa de vida de los luchadores de sumo ha aumentado. Digamos, para hacer una desagregación plaquetaria. Sí, no me has dicho ni cómo se llama. Es que no sé cómo se llama. Tiene un nombre japonés extraño, en ideogramas que no se lee. Bueno, última joya de la corona que estoy ahora tomando, que son estas papelinas. SOD, se llama producto SOD. Este es un médico japonés, que médico, no es un curandero, un sanador, un charlatán de la nueva era, es un médico que tiene una clínica imponente en Japón y que, por desgracia para él, tuvo un hijo que a los 5 o 6 años murió de leucemia. Se puso a investigar y descubrió que, según él, es el autor de este libro, todas, el 73% o algo así, estoy citando de memoria, de las enfermedades, especialmente las degenerativas, proceden de los radicales libres. Entonces dice que hay que combatir los radicales libres, y entonces se ha pasado media vida buscando unas hierbas a las cuales somete pues, a un determinado proceso de rayos infrarrojos o no sé qué, y sostiene que con estas hierbas, bueno, se curan o por lo menos se mejora en porcentajes nada despreciables muchas de esas enfermedades. Esto se llama SOD. ¿Has oído hablar de esto? No, eso lo desconozco, pero sí que tiene alguna base en la que se están moviendo determinados grupos. Por ejemplo, en cuanto al cáncer, se habla de un efecto, de una relación ácido-base. Se está tratando, como sabes, con compuestos de bicarbonato y se está tratando con éxito, pero con éxito seguido de persecuciones policiales, de denuncias judiciales, etcétera. El problema yo creo que a veces es la falta, digamos, de cintura que tienen nuestras autoridades sanitarias, que tienen los responsables para permitir que todo eso se trabaje, se investigue y no demonizarlo de entrada. Eso suena bien, o sea, quiero decir, los radicales libres, en definitiva, envejecemos porque nos oxidamos, y eso lo hacen los radicales libres, como el orín del hierro, ¿no? Ese óxido que se va formando. Eso mismo nos ocurre a nosotros, en nuestro organismo. Luego tiene sentido. Evidentemente, pues habría que verlo y quiero decir, sobre todo habría que conocer los resultados y qué criterios se siguen. Una de las afirmaciones más polémicas de este libro se refiere a todas esas sustancias que tú defiendes, que yo defiendo, que tú tomas, que yo tomo y que muchísima gente toma. Que si las vitaminas, que si los antioxidantes por aquí, por allá, que si el aceite de pescado. Dice que todo eso no sirve absolutamente para nada porque el organismo humano no las asimila, no las metaboliza, y que además, bueno, él da razonamientos científicos que yo no te sé exponer, habla del peróxido, no sé qué diablos tal, pero llega a esta conclusión tajante, dice que no sirve para nada, que es tirar el dinero. Esto habría que hablar de vitaminas y de minerales en concretos, pero si vamos a los ácidos grasos, un ejemplo muy concreto, independientemente del valor que tengan para mejorar el sistema nervioso, para proteger la mielina, esa vaina que recubre los nervios, o como antiinflamatorios en casos de enfermedades reumatoides. Pero sí es evidente y está claro y está demostrado científicamente que el DHA, uno de los 3 ácidos grasos omega 3, mejora la composición neuronal del feto, que produce, digamos, que garantiza que el embarazo llega a término. Hoy por hoy el gasto número 1 sanitario de la Seguridad Social española son los niños prematuros, algo de lo que nunca se habla.
por distintas razones, las mujeres cada vez van llevando más atrás en los años la edad de su primer embarazo, de su primer hijo, la tensión laboral, la incorporación al trabajo, etcétera. Cada vez hay más prematuros y los prematuros, afortunadamente, tenemos técnicas para sacarlos adelante en las condiciones más inimaginables. Todo esto, por ejemplo, los países nórdicos, Suecia, Noruega, Dinamarca, que hace tiempo que suministran obligatoriamente DHA, el ácido docosahexaenoico, uno de los 3 ácidos grasos omega 3, han conseguido reducir hasta en un 45% el número de prematuros y de problemas, por ejemplo, digamos directamente observables, porque se sostiene que mejora el rendimiento intelectual, eso hay que esperar a que sea adulto, evidentemente, y muchas cosas, pero por ejemplo la depresión posparto, tan común en las mujeres. Bueno, Miguel Ángel, pues precisamente el doctor Yuki Niwa dice que el aceite de pescado, para decirlo de una forma que entienda todo el mundo, que yo verdaderamente he consumido a lo largo de mi vida masivamente, yo lo sigo consumiendo. Dice que yo he dejado de consumirlo desde hace 3 meses, que es cuando este libro cayó en mis manos, dice que eso da risa. Sí. Que científicamente da risa, que ese aceite no solo no sirve para nada, sino que puede ser perjudicial y cuando se habla de que los esquimales, que es de donde procede la popularidad de estos aceites del pescado, no tienen enfermedades cardiovasculares, dice claro que no las tienen, porque tienen una expectativa de vida tan baja que se mueren antes de cuando tendrían que tenerlas, ¿no? Bueno, eso es una forma de verlo, pero de todas maneras también se descubrió ya hace mucho tiempo que no era por el pescado, porque los inuit, mal llamados esquimales, apenas comen pescado, lo que comen es foca, básicamente, y es la grasa de foca, que además es rica en uno de los 3 ácidos grasos omega 3 que no tiene el pescado azul, es lo que protege fundamentalmente la agregación plaquetaria. Bueno, que los esquimales no viven para contar las plaquetas que les han agregado. Que vuelva a tomar Yo los sigo suplementos tomando, pero de sigo tomando mientras pueda, porque, ¿sabes? También lo ha prohibido la Comunidad Europea, no sabemos hasta qué punto, la comercialización de cualquier producto de foca. Espero que eso no incluya la grasa de foca que comercializaba el gobierno canadiense. Por motivos humanitarios, sí. La matanza de las focas, claro, Bardot, todo esto. Claro, ¿no? claro. Lo que pasa es que, bueno, a ver quién se hace cargo de las focas si no las matan, o de los ciervos del pardo, si no entran de vez en cuando allá a cargarse unos cuantos, ¿no? Quiero decir, las poblaciones, y eso, en fin, no vamos a hablar de las focas. Yo soy partidario de que las poblaciones, cuando no tienen predadores, se controlen, porque es imprescindible controlarlas, pero eso es otra cosa. Última cuestión, Miguel Ángel. Aquí nos prohíben la melatonina y, en cambio, por ejemplo, en los Estados Unidos acaban de prohibir, afortunadamente, las llamadas grasas trans, las grasas hidrogenadas, que sin embargo aquí no solo no están prohibidas, sino que están presentes prácticamente en todas las galletas, en toda la bollería industrial o en cualquier alimento precocinado, congelado, etcétera, que adquieras. Son auténticas bombas de colesterol, como se ha demostrado, las grasas trans. En principio, yo creo que fue pionero el alcalde de Nueva York prohibir la venta de grasas trans en todos los establecimientos públicos. Luego se han ido sumando estados, el estado de California, grandes estados, incluso algunos mayor que España, mientras nosotros seguimos en la fase anterior. Seguimos aceptando las grasas trans, seguimos aceptando, por ejemplo, determinados antiinflamatorios con unos efectos secundarios tremendos y terribles, y la melatonina, pues la seguimos, bueno, la siguen demonizando, porque yo desde luego la tomo hace 17 años, la pienso seguir tomando, la tomo cada noche, y la verdad es que me produce un sueño reparador, fisiológico, que me hace despertarme, levantarme en plenitud de forma. Vaya, y hombre, no la voy a dejar de Miguel tomar. Ángel, yo solo la tomo desde hace 16, de ganas. Bueno, otro día hablaremos del caparazón de cangrejo, otro día hablaremos del reishi, el sumo reishi Banzai, y de otras sustancias gracias a las cuales estoy aquí a los 74 años haciendo programas. Miguel Ángel, ¿cómo curan los alimentos, prevenir y resolver molestias y enfermedades de manera natural? Enfermedad por enfermedad, un libro utilísimo publicado por Integral. Muchas gracias, Miguel Ángel. Muchísimas gracias. Volveremos la semana que viene. Buenas noches.